Y no, ahí está, ahí está. De hecho que yo Ahí tengo que está. dejarlo abierto igual la reunión. Claro, ok. Bueno, ahí entiendo, está grabando. Sí, ahí ya está, ahí está. Ok. Bueno, ya, Te dejo ahí súper. ya. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Vamos a continuar con la clase. La semana pasada habíamos iniciado el tema de los presocráticos y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Entonces paso a compartir mi pantalla. A ver. Un segundito. Bueno, nos habíamos quedado en el periodo, o habíamos iniciado el periodo cosmológico. Recordarán ustedes que hablamos de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. En esta ocasión vamos a continuar con el periodo cosmológico, el periodo presocrático. Recuerden que para este periodo de la filosofía, la búsqueda era sobre las propiedades o el principio de la realidad. ¿Qué creaba esta realidad? ¿Cómo lo podíamos entender? ¿Cuáles eran las causas? Entonces, Tales se plantea o dice que el agua es el principio de todas las cosas. Anaximandro habla del apeiron y Anaxímenes sobre el aire. Entonces, continuando un poco esta temática, siempre dentro del periodo cosmológico, hoy vamos a hablar de Pitágoras. Pitágoras había visto que en el material que presenta la facultad, Pitágoras no está desarrollado, entonces estas diapositivas que van a ver a continuación, o estas láminas, eh, son del libro de Guillermo Fraile, que está dentro de nuestra bibliografía, Historia de la Filosofía. Y también de otro autor, Giovanni Reale, también que está dentro de la bibliografía. Entonces, para entender un poco el pitagorismo, tenemos que comprender que, que, esta, que esta corriente o esta escuela en realidad nace un poco de, de la cultura de aquella época. En Grecia se practicaba la religión oficial, ¿verdad? La religión que tenía que ver con los dioses, pero también existían otras creencias u otras prácticas religiosas. Y estas otras prácticas era el orfismo. Bueno, ¿qué es el orfismo? Para entender un poco acerca de Pitágoras, de cómo concebía su filosofía, tenemos que entender también un poco de qué se trata el orfismo, ¿verdad? Entonces, tenemos esta concepción preliminar. El orfismo, el núcleo de las creencias órficas, puede resumirse del modo siguiente, dice, ¿verdad? Que en el hombre se alberga un principio divino. Este autor dice un demonio o alma, ¿verdad? Traducido, que cae en un cuerpo debido a una culpa originaria. O sea, las prácticas órficas o el orfismo creía que, que nuestra alma estaba encerrada en el cuerpo y nuestra alma tenía un principio divino que movía nuestra existencia de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el segundo principio dice que este demonio o esta alma no solo preexiste al cuerpo, ¿verdad? Sino que no muere junto con el cuerpo y está destinado a reencarnarse en cuerpos sucesivos a través de una serie de renacimientos para aspirar aquella culpa originaria o una especie de culpa originaria. Es decir, que en el transcurso de nuestras vidas vivimos existiendo, para reencarnarse en otros cuerpos, por decirlo así, o en otras existencias. Eh, Luego, en el punto C,
La vida órfica, con sus ritos y sus prácticas, es la única que está en condiciones de poner fin al ciclo de las reencarnaciones, liberando así el alma del cuerpo. Es decir, que la vida órfica o las prácticas de estas creencias, con sus ritos que tenían ritos estrictos acerca de la comida o ciertas prácticas, hacía que se ponga un fin a estas reencarnaciones en que uno pueda volver a ese principio divino o reencontrarse con lo divino, ¿verdad? Y para quien se haya purificado, para los iniciados en los misterios órficos, hay un premio en el más allá. Y para los no iniciados, ¿verdad? O los que no están en las prácticas órficas, existe un castigo. De esta concepción preliminar o eh, de esta cultura que estaba mezclada con las creencias acerca de los dioses, nace un poco el pitagorismo, ¿verdad? Y toma un poco de esto como práctica. Entonces, el pitagorismo, podemos hablar de que el pitagorismo es una escuela, ¿verdad? Es una escuela hermética. Muchos autores inclusive prefieren hablar de pitagorismo antes que Pitágoras, ¿verdad? Porque Pitágoras no dejó nada escrito. De él solo hablan los grandes historiadores de aquella época. Entonces al final es como que queda más la escuela pitagórica. Entonces el pitagorismo presenta grandes semejanzas con el orfismo, la preexistencia, la inmortalidad y la transmigración de las almas, las prácticas ascéticas purificatorias como la abstención de comer carne y ciertas legumbres, la prohibición de vestir lana por ser de origen animal y de matar animales. Entonces era una escuela bastante hermética. Se creía que mucho secretismo había ahí en la escuela pitagórica, por decirlo así, ¿verdad? Y como proceso de purificación del alma, entonces ellos tenían estas prohibiciones, ¿verdad? Por otro lado, coinciden también en la aspiración a la salvación, proponiendo ejercicios purificatorios para liberarse de las transmigraciones, ¿verdad? Pero los pitagóricos añaden además como elemento purificador el cultivo de la ciencia y la música. En este sentido, en este punto, se distinguen de las prácticas órficas. Ellos, o lo que dejó Pitágoras, o el pitagorismo en sí como escuela, ellos añaden el cultivo de las ciencias y vamos a ver qué es lo que realmente busca Pitágoras o qué es lo que él deja a su escuela o qué es lo que la escuela proponía como práctica, ¿verdad? Entonces, los elementos primitivos del pitagorismo, los elementos milesios primitivos del pitagorismo podemos señalar que son los siguientes, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos milesios, hablamos de de los elementos que toma la escuela pitagórica con respecto a los jónicos. ¿Y quiénes son los jónicos? Son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Esta palabra es importante que ustedes recuerden, ¿verdad? Que a veces se puede hablar de los filósofos jónicos y a veces de los filósofos o la escuela milesiana o los filósofos de Milesios, ¿verdad? Eh, sepan que hablamos de lo mismo, de Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Entonces, los elementos que toma el pitagorismo como también propios o suyo o es algo que tienen en común son estos, ¿verdad? La oposición fundamental entre lo limitado y lo ilimitado procedentes de Anaximandro, que los pitagóricos acentúan contraponiendo lo lleno y lo vacío, el ser y el no ser. Esto después vamos a ir explicando en otras láminas, ¿verdad? El concepto de respiración cósmica que proviene de Anaxímenes. Acuérdense que Anaxímenes creía que el origen de todas las cosas era el aire, ¿verdad? Y él hace una especie de analogía o cree que el mundo en sí es un animal que respira y en ese ejercicio de respirar, de inhalar y exhalar, se crean todas las cosas. Luego, el concepto de los números como esencia de las cosas, que es propio de los pitagóricos, ¿verdad? Lo más importante, lo que tenemos que rescatar del pitagorismo es que en esencia ellos creen que la realidad se forma a través de los números. Luego, la creencia común con los órficos
es decir, la persistencia, la transmigración de las almas, lo que ya les había citado anteriormente. Bueno, luego de esto también tenemos la purificación lograda por medio de prácticas ascéticas y además por la ciencia y la música, sobre todo por la ciencia y la música. Ellos tenían las mismas prácticas de alguna manera de los órficos, pero también ellos cultivaron la ciencia y la música. Entonces, eso es como un punto adicional para ellos. También el planteo de problemas de la conciliación entre la unidad y la pluralidad de las cosas. Como sabrán, ya en esta época, con Tales, ellos querían entender la realidad y había como una especie de búsqueda o entendimiento de por qué se mueven las cosas o por qué aparentemente no existe una unidad entre las cosas, por decirlo así, o en la realidad, ¿verdad? Entonces, ellos plantean una conciliación entre unidad y pluralidad de las cosas a través de los números, ¿verdad? El concepto de cosmos, ellos adoptan o siguen la postura y diciendo que el cosmos es, que significa orden, ¿verdad? De orden universal y de la armonía entre los contrarios, que es tal vez la doctrina más característica del pitagorismo. El pitagorismo sigue la línea o sigue adoptando de que existe una razón sobre la realidad, ¿verdad? Un cosmo, un orden universal. Bueno, entonces, recordemos un poquito. Con Anaxímenes decía el cosmo, concebía el cosmo como un animal viviente dotado de respiración. Por eso decíamos que la arjé en Anaxímenes era el aire. También esta es una cita también de Fraile, ¿verdad? Así como nuestra alma, siendo aire, nos mantiene unidos, así también el aliento y el aire circundan todo el cosmos. Recordemos esto, ¿verdad? No se trata del aire atmosférico, sino de un protoelemento eterno, ¿verdad? Él no se refiere propiamente al aire que existe hoy por hoy en la atmósfera o en la vida terrestre, sino más bien es como un elemento primitivo que mueve todas las cosas, que tiene la característica del aire. También recordemos que Anaximandro, para Anaximandro, el origen de todas las cosas era el apeiron. Entonces, para explicar la formación de las cosas, propone un proceso de separación o diferenciación de contrarios. Dentro de la masa confusa del apeiron, agitado por un movimiento eterno, se producen remolinos que dan por resultado su separación en porciones, de cada una de las cuales se forman otros tantos mundos o cosmos esféricos ilimitados. Recuerdan que habíamos visto que para Anaximandro no era el aire o el agua el principio de todas las cosas, sino que él denominó a ese principio apeiron, y que dentro de ese apeiron existían, procedían todas las cosas, inclusive la realidad tomaba forma por medio del apeiron, por decirlo así. Y también que de esa separación de porciones se formaron todas las cosas. Y que de esta separación empezaron a existir los mundos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, existe una contraposición entre los cosmos limitados, ¿verdad? Y el apeiron ilimitado. El apeiron era algo eterno, ilimitado, que no tenía una denominación propia, porque al denominarlo no sé, podríamos determinarlo, ¿verdad? Entonces era siempre ilimitado, indeterminado. Entonces, de este apeiron ilimitado nace el mundo limitado, y acá existe una especie de oposición fundamental entre lo finito o lo que se acaba y lo infinito o ilimitado. Y de este concepto más la respiración cósmica, Pitágoras o la escuela pitagórica toma como propio esto y lo transforma, lo trasciende, ¿verdad? Entonces, el pitagorismo, aparte de todo lo que habíamos visto anteriormente, que tomaba ciertas características de los milesios,
También ellos ofrecen ciertas notas diferentes o ciertas notas originales. Es decir, ellos ciertamente toman el concepto de respiración cósmica, pero ellos van a explicar la pluralidad real de las cosas. Entonces, dice, haber utilizado el concepto milesio de la respiración cósmica para explicar la pluralidad real de las cosas, que se originan por la disgregación de la unidad compacta, es decir, de la separación de la unidad compacta, del cosmos esférico mediante la penetración del vacío o del no ser. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que bueno, existe una unidad real de todas las cosas, pero, pero por medio de esta respiración, de este proceso de inhalación y exhalación cósmica, por decirlo así, se van separando todas las cosas. Porque en ese proceso, para el pitagorismo, era como que el vacío o el no ser penetraba dentro de ese cosmos ilimitado, entonces de ahí se generaban todas las cosas. Esto vamos a ir a verlo un poquito más amplio en otros paneles, por decirlo así, ¿verdad? También haber derivado hacia una concepción aritmogeométrica de la realidad, considerando los números como esencia de las cosas, dando origen al primer intento de física matemática mediante la reducción de la cualidad a la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el pitagorismo? El pitagorismo pretende explicar toda la realidad por medio de los números. Para ellos la existencia en sí son números, todo el mundo tiene una explicación, por decirlo así, numérica, pero más de cantidad, por decirlo así, la unidad, el uno, ¿verdad? El mundo existió como uno y después fue pluralizándose o dividiéndose, o sea, del uno pasamos al 2 y al 3 hasta el infinito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué son los números para los pitagóricos? ¿Verdad? Los pitagóricos concebían las cosas como números porque conciben los números como cosas, dice Aristóteles. Con esto básicamente ya nos dice todo. Concebían las cosas particulares, unidades, como constituidas por fragmentos extensos, originados por la disgregación del ser por el no ser, del lleno por el vacío, o por el espacio, en virtud de la respiración cósmica. Así los seres se componen de ser y no ser, de lleno y vacío, de limitado e ilimitado, como elementos reducidos a unidad por medio de la armonía entre los contrarios. ¿Qué es lo que dice esta parte de la cita que nos presenta Fraile? Acá lo más importante es que los pitagóricos concebían que todo lo particular eh, está constituido por fragmentos, dice. O sea, si por decirlo así, un ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un pato más otro pato, ambos patos, el uno más el uno, conforman, si bien son plurales, por decirlo así, conforman una unidad. Entonces ellos dicen que, ¿verdad?, que todas las cosas particulares están constituidas por fragmentos y que esto se produce por la separación del ser con el no ser, ¿verdad? Siempre ellos van combinando lo lleno con lo vacío, el espacio, en virtud de esa respiración cósmica, de este, por decirlo así, cosmos o animal que va respirando, ¿verdad? Entonces, en virtud de esto, la realidad se va constituyendo, se va presentando, ¿verdad? Y luego las cosas son iguales a números extensos y materiales, que a su vez dan origen a las distintas figuras geométricas con su distinta posición en el espacio. Entonces, ellos creen que todas las cosas dentro de la realidad son iguales a números. O sea, los números no son considerados, o ellos no tenían la concepción de los números que nosotros tenemos ahora como algo ideal, porque los números para nosotros son algo ideal, que están dentro de la psiquis, por decirlo así. Ellos no, ellos concebían como que el número tenía una presencia material y cómo se veía o se constataba a través de justamente las figuras geométricas o, o por medio de esa cuantificación de los números. Entonces, teniendo en cuenta que los números para el pitagorismo constituyen
el principio de toda la realidad, que es lo que al final ustedes más deben de asociar con el pitagorismo. El principio de la realidad para ellos eran los números. Entonces, la formación del cosmos, ¿cómo se da? Según nuestro autor, Fraile, Pitágoras combina los principios de Anaximandro y Anaxímenes que ya habíamos visto. La realidad primordial es un neuma limitado, dice. Él utiliza esta palabra, neuma, que significa aire en movimiento, respiración, viento. Entonces, este neuma ilimitado que constituye el ser, fuera del cual solo existe el no ser, ¿verdad? De alguna manera, él acá, o el pitagorismo, introduce ya estos términos entre ser y no ser. El no ser para el pitagorismo es el vacío. Dentro del neuma ilimitado, o sea, dentro de esta concepción primitiva o este cosmos ilimitado, agitado por el movimiento eterno, se formó los cosmos esféricos, ilimitado. Entonces ahí ya hay una contraposición entre ilimitado e ilimitado, lleno, compacto, dice, sin distinción de partes. Este cosmos es el uno, la mónada, lo impar y constituye el principio de la unidad. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta con el pitagorismo para no dar muchas vueltas o de repente para no quedarnos en cuestiones superficiales o en cuestiones que, bueno, no tanto van a venir al examen, sino que más bien tenemos que considerar que para el pitagorismo el principio de todas las cosas es el número, que ellos creían, al igual que en Anaxímenes, que el cosmos era formado por un eterno movimiento o un eterno respirar de las cosas. Solamente que ellos dicen, ¿verdad?, de que de este eterno o de este limitado nació lo ilimitado. Pero este cosmos era un uno y de ahí salieron los demás seres, ¿verdad? De ahí del uno primordial nació la pluralidad. Básicamente eso, ¿verdad? Para no de repente, no sé, confundirnos con otras cosas, solamente fijen estos términos, ¿verdad? Yo después de las clases les puedo pasar este material sin ningún problema, ¿verdad? Como esto no está dentro del cuadernillo, dentro del material oficial de la facultad, entonces es interesante que lo tengan, ¿verdad? Pero no se preocupen si de por ahí la cita les parece muy confusa, lo más importante es lo que le menciono, ¿verdad? Considerar que para Pitágoras el mundo era una unidad formada por un uno, inclusive otros autores dicen formada por un punto, y que este punto fue creciendo del 1 al 2 y así, ¿verdad? Hasta llegar a una pluralidad. Y la concepción de limitado e ilimitado. Bueno, también dice este autor, este cosmos era una esfera viviente, dotada de respiración. Y acá otra vez estamos de alguna manera citando un poco a Anaxímenes, ¿verdad? Y al respirar inhaló el neuma ilimitado, lo que ya le mencioné, creo, ¿verdad? Entonces, esto ilimitado, inhaló el neuma ilimitado y el vacío, los cuales penetraban su interior, disgregando su unidad. O sea, teníamos en principio un cosmos unido, un cosmos eterno, pero en ese proceso de respiración, entonces él inhala el vacío. Y es como que ahí entra la contraposición entre ser y no ser. Para los pitagóricos, ambas cosas coexistían, por decirlo así. Coexistía lo limitado con lo ilimitado y el vacío, ¿verdad? Los cuales penetraban su interior, disgregando su unidad. Con ello se origina la pluralidad numérica de las cosas, cada una de las cuales es igual a una unidad o a un número, dice, ¿verdad? El vacío o el espacio sirve para disgregar la unidad primitiva del cosmos esférico y compacto. Es decir, el vacío o ese espacio que está, por decirlo así, fuera del cosmos del uno, sirve para separar la unidad primitiva del cosmos esférico y además para determinar la naturaleza de las cosas, limitándolas, situándolas en distintos lugares y haciendo posible el movimiento.
Es decir, que esta combinación de lo eterno y eh, de lo eterno se mueve en la realidad, por decirlo así, y en esta contraposición de limitado e ilimitado se van creando todas las cosas, porque la respiración obviamente es un movimiento entre, eh, entre una unidad y lo que viene, la disgregación, la separación de las cosas. Bueno, luego de esto, de entender un poquito la formación del cosmos, así como más o menos se nos presenta, ¿verdad? Porque otros autores en realidad los presentan de una forma un poco más complicada, eh, combinando ya con cuestiones numéricas, que la verdad que no me gustaría mucho presentarles porque nos vamos a complicar demasiado, ¿verdad? Entonces, aquí en estos puntos es leer un poquito y quedarnos con las ideas claves, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ya estuvimos hablando un poquito de lo limitado y lo ilimitado, entonces las oposiciones. De la concepción cosmológica se originan las antítesis fundamentales entre ser y no ser, entre limitado e ilimitado, entre lleno y vacío, entre par e impar. El cosmos compacto era la unidad primordial. La diada o el par es igual a dos unos, separados por el vacío, por el espacio o por el no ser. O también a dos puntos unidos por una línea, dice. De esta oposición primaria provienen todos los demás números, las figuras geométricas y todas las cosas. Entonces, para los pitagóricos existían oposiciones. Entonces, de esta concepción cosmológica, de esta respiración eterna y de este respirar un poco el vacío, se origina esta antítesis entre ser y no ser, limitado e ilimitado, lleno y vacío, y también hablamos de par e impar porque obviamente hablábamos del uno, y al hablar del uno hablamos de un número. Entonces, de este uno nació el 2 y el 3 y así, ¿verdad? Entonces, ocurre el par y el impar, ¿verdad? Bueno, de esto, más que nada quedarnos con esta idea, ¿verdad? Que de esta oposición nacieron todas las cosas, pero esta oposición no era algo muy contrario o algo malo, por decirlo así, sino que esta oposición tenía cierta armonía, ¿verdad? Y esto vamos a verlo. Tenemos entonces otro tópico con Pitágoras, que es la armonía entre contrarios. Siendo distintos y opuestos los elementos que componen las cosas, es necesario un vínculo que los coordine, dice. Este vínculo es la armonía. Entonces, así pues, los números y la armonía son los principios constitutivos de las cosas. Todo es número y armonía. De esta manera, la armonía es la causa y el fundamento del cosmos. Esto yo creo que es lo más importante que debemos recordar. Palabras claves, ¿verdad? Pitágoras, vincularlo con los números. Para nosotros el arjé en el pitagorismo es el número. Todas las cosas nacen de un principio numérico. Del 1 se va fraccionando al 2 y así hasta crear una especie de pluralidad. Pero esta pluralidad no significa que exista un choque de contrarios, sino que esto está coordinado por una armonía, ¿verdad? Esto es lo que dice la escuela pitagórica, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que recordar, sobre todo cuando tengamos alguna o nos encontremos con ejercicios que tengan que ver con Pitágoras, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto es sobre la antropología. Ay, me disculpan un segundo. La antropología en Pitágoras o la concepción antropológica, más o menos yo ya les adelanté. El hombre consta de dos partes distintas: el cuerpo, compuesto de elementos materiales, y el alma, de procedencia celeste. Esta concepción dual del hombre viene un poco de esa adopción o de esa adhesión al orfismo, que creía un poco que, que el alma divina cae en un cuerpo. Entonces somos una dualidad o estamos compuestos de dos partes, el cuerpo y el alma. También dice el alma era un número, como todas las demás cosas.
Después, al pitagorismo primitivo se remonta a las creencias común con el orfismo de la transmigración de las almas. Entonces, cuando vemos en algún tópico del examen transmigración de las almas, podemos encontrarnos con la escuela pitagórica, ¿verdad? También, ciertamente, Platón recibió un poco de, de esta tradición órfica, eso vamos a verlo después, ¿verdad? Pero el pitagorismo es la escuela que más se centra en estas creencias. Es como muy fuerte esta creencia de que el cuerpo eh, es un cuerpo material nada más y que el alma va migrando de cuerpo en cuerpo, ¿verdad? Hasta llegar o encontrarse con ese cuerpo celeste o esa procedencia celeste del cual salió. Entonces, habíamos dicho, el pitagorismo primitivo se remonta la creencia común con el orfismo de la transmigración de las almas. Transmigración de las almas también tiene otro término que se llama metempsicosis. Esto también es importante un poco asociarlo a la transmigración de almas. Cuando hablamos de la transmigración de las almas podemos hablar del pitagorismo y este término, metempsicosis, ¿verdad? Entonces relacionemos esos tres términos. Las almas de procedencia celeste, si viven bien y alcanzan su purificación, se reintegrarán después de la muerte a su estado primitivo, según la creencia órfica, y también esto lo creían los pitagóricos. Pero si han vivido mal, volverán a reencarnarse indefinidamente en cuerpos de animales o en plantas hasta conseguir su purificación. Entonces, lo que los pitagóricos buscaban es que justamente esta alma no esté reencarnando eternamente, sino que ya en esta primera vida o en esta segunda, con las prácticas que tengan que ver con la alimentación, pero sobre todo con la práctica acerca de la búsqueda de las ciencias o el cultivo de las ciencias, que para ello eran las matemáticas y también de la música, porque ciertamente la teoría musical recibió mucho del pitagorismo. Entonces, con estas dos prácticas, aparte de las ya mencionadas o de lo ya dicho con respecto al orfismo, entonces con eso ellos buscaban que ya en una vida, en una sola vida, ellos puedan llegar nuevamente a esa procedencia celeste, ¿verdad? Que puedan unirse a lo divino del cual ellos creían era la procedencia humana, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, resumiendo, para no complicarnos tanto, ¿verdad? ¿Qué podemos rescatar del pitagorismo? Que el pitagorismo sienta sus bases en las creencias órficas en primer lugar, en cuanto al ser humano, en cuanto a su antropología y en cuanto a su composición, ¿verdad? De cuerpo y alma. Luego podemos mencionar que el origen de todas las cosas para el pitagorismo es el número, que el número era una unidad que fue disgregándose, separándose con este ejercicio de respiración cósmica. Y ahí entra la unidad entre contrarios, ¿verdad? Porque de ese uno primordial o de ese uno eterno fue naciendo los pares y las demás cosas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que debemos recordar con el pitagorismo, leer un poquito más esto y recordar esos términos claves, ¿verdad? Que existía ciertamente una concepción entre limitado e ilimitado, entre lleno y vacío, entre par e impar, y ser y no ser. Entonces, dicho esto, podemos pasar al siguiente filósofo. Seguimos estando en la escuela, en la corriente o división de la historia llamada presocráticos y del periodo cosmológico, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos un poquito en Heráclito de Éfeso, ¿verdad? Tienen ustedes ya sobre Heráclito algo escrito en el material. A mí me parece que está bastante resumido. Hay algunas cositas que menciona nuestro programa que si yo agregué, que también son citas de Guillermo de Fraile.
pero la gran mayoría de las cosas que yo les voy a ir mostrando está todo en el material. Bueno, entonces sí, voy a hacer una pausa. Entonces, Heráclito de Éfeso, él no perteneció a ninguna escuela en particular, no podemos decir que él haya perteneció a la escuela milesiana o a la escuela jónica. Eso es muy importante recordar porque suele salir a veces en temas de exámenes. Bueno, entonces, esto está en el libro así tal cual, ¿verdad? Es aproximadamente contemporáneo de Parménides y cómo se mueve dentro de la dialéctica parmenidea del ser y el no ser, se le puede considerar filosóficamente sucesor de Parménides, aunque no perteneció a ninguna escuela. Esto es lo que menciona el material de la facultad. Obviamente otros materiales dirán otras cuestiones, ¿verdad? Pero acá, en esta parte, lo más importante es saber que él no perteneció a ninguna escuela, en realidad, ¿verdad? Luego, Heráclito despreciaba la muchedumbre y condenaba los cultos y los ritos de la religión popular, ¿verdad? Muchos lo consideran como que él fue un filósofo muy solitario, como que despreciaba eh, las prácticas o a los sabios de aquella época. Entonces, también los griegos le dieron, porque él tenía un estilo confuso de dar sentencias, el sobrenombre de Heráclito el Oscuro, ¿verdad? Por más de que de repente nos parezca que estas cuestiones son un tanto anecdóticas, es importante que sepamos que a Heráclito se le denominaba el oscuro, porque a veces estas cuestiones nos ayudan a ubicar mejor de qué filósofo estamos hablando. Porque a veces también los tópicos o las cuestiones que tengan que ver con el examen tienen que ver un poco con esto, ¿verdad? ¿Quién era el filósofo denominado el oscuro? Y son dos puntos que nos ayuda bastante a recordar estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, Heráclito es conocido por ser el filósofo del movimiento. Afirma taxativamente la variación o movimiento de las cosas. Todo corre, todo fluye. Y está el término que tenemos que relacionar sí o sí con Heráclito, Pantarrey. Pantarrey significa todo fluye. Entonces, Heráclito era el filósofo que afirmaba el movimiento de las cosas, el devenir de las cosas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que era el devenir, la realidad es cambiante y mudable, nos dice Heráclito. Por esto, la sustancia primordial es el fuego, la menos consistente de todas, la que más fácilmente se transforma. Entonces podemos afirmar de alguna manera que el arjé para Heráclito era el fuego. ¿Por qué? Porque Heráclito consideraba que las cosas no estaban quietas, que todo era mudable y era cambiable. Todo se movía dentro de la realidad. Y tenemos que tener en cuenta o considerar que para los griegos, ellos tenían una especie de explicación de la perfección. La perfección o la realidad era algo que tenía que explicarse en términos perfectos. Entonces, el caos no podía entrar dentro de esa concepción. Por eso es como que no era tan bien visto Heráclito en ese sentido, porque él afirmaba que todo cambiaba y todo era mudable, porque eso suponía que la realidad, por decirlo así, no era de alguna manera perfecta. Aunque también vimos que de alguna manera Pitágoras ya nos hablaba acerca del, por decirlo así, del ser y no del no ser, de lo lleno y lo vacío, de cuestiones un tanto, un tanto opuestas, pero él suavizaba eso diciendo de que había una armonía en todo ello. De alguna manera también Heráclito nos va a decir que hay una armonía en estos opuestos, ¿verdad? Bueno, entonces
Dice, además, dice, la guerra, entiéndase como oposición, es el padre de todas las cosas. Esto quiere decir la discordia, la contrariedad, es el origen de todo el mundo. Todo es un permanente devenir de contrarios. Una cosa nunca es porque está en permanente cambio. O sea, una cosa nunca es algo determinado, nunca es algo fijado, porque las cosas están cambiando constantemente. Todo deviene, es decir, toda la realidad se encuentra en perpetuo cambio y oposición. El mundo es un eterno fuego que se transforma incesantemente sin detenerse jamás. ¿Qué quiere decir esto que rescatamos de esta cita? Primeramente, recordar un poco la cita misma que está ahí contenida en este párrafo donde dice la guerra es el padre de todas las cosas. Recordar esta cita, asociarlo con Heráclito, porque esto puede ser tema de sí o sí de examen, ¿verdad? Hay veces que en los exámenes nos salen citas como estas, por decirlo así, ¿cuál es el filósofo que decía que la guerra es el padre de todas las cosas? Y nos sale un montón de, de filósofos y tenemos que saber que esta frase se le adjudica a Heráclito. Y bueno, para Heráclito entonces la realidad estaba fundada en el cambio. Todo era cambio. O lo único permanente, por decirlo así, lo único permanente dentro de la realidad era el cambio. Bueno, luego de esto, luego de tener en cuenta que para Heráclito, por decirlo así, el arjé era el fuego, que existía movimiento en toda la realidad, pasamos ahora a los tipos de conocimientos. Y esta parte, esto no está en el material, pero nos pide desarrollar nuestro programa. Entonces, si me permiten un rato. Bueno, tenemos entonces los tipos de conocimiento. Está el sensitivo y racional. Bueno, dice Fraile que establece claramente la distinción entre dos órdenes de conocimiento. Está el conocimiento sensitivo, que solamente es fuente de opinión, y el racional, que es el único que hacen creer que existen seres fijos y estables. Esto es una ilusión. Esto es una ilusión porque solamente existe un ser único, en perpetuo movimiento. Por lo tanto, hay que desconfiar de los sentidos y juzgar conforme a la razón. Bueno, con esto Fraile, o con esta cita, se nos está mencionando que para Heráclito existen dos órdenes o dos formas de conocimiento. El sensitivo, que habla de los sentidos, y el racional. Bueno, pero esto no quiere decir que él deseche uno y esté a favor del otro, sino que, no obstante, su desconfianza en los sentidos no es absoluta. Los sentidos son necesarios para adquirir la sabiduría. ¿De cuántas cosas se tiene conocimiento por la vista y el oído? Yo prefiero estas cosas, dice Heráclito. Pero siempre su testimonio debe corregirse por la razón, que es la única capaz de comprender la verdad del ser uno en perpetuo movimiento y de conocer la razón que gobierna todas las cosas. Una sola cosa es la sabiduría, conocer la razón que gobierna todas las cosas a través de todas las cosas. Bueno, entonces, acá en esta parte, nuestro autor Fraile nos dice que no necesariamente Heráclito desconfía de los sentidos, sino que los sentidos a veces nos ayudan a confirmar o nos ayuda a entrar o a razonar los fenómenos que estamos viendo, ¿verdad? Por eso al final él dice, ¿verdad? Que, que los sentidos son como testimonios
pero que debe estar siempre emparejado o corregido por la razón. Y la razón que es la única capaz de comprender la verdad del ser uno en perpetuo movimiento. O sea, para él siempre va a acentuar que el ser está en perpetuo movimiento. Bueno, teniendo en cuenta entonces que tenemos dos tipos de conocimientos para Heráclito, pero que él no es que está a favor de uno y de lo otro, sino que ambos de alguna manera nos ayudan a comprender eso que él entiende que es la realidad, que para él es el devenir, ¿verdad? O el cambio, movimiento. Luego tenemos, o el programa nos exige un poco hablar acerca de la ley cósmica que Heráclito le llama logos. Dice, la causa última de todas las transformaciones del cosmos y de la armonía universal que de ellas resulta es una razón eterna, logos, que rige y gobierna todas las cosas y está presente en todas ellas. Todo cambia, se muda y se transforma, excepto la razón, que a la manera de una ley preside, impulsa y regula todas las mutaciones, permaneciendo ella misma inmutable e inalterable. Es la que rige y mide el ciclo del gran año, dice. Por ella todo en el mundo se hace conforme a medida, y de esta manera en todo existe un orden racional. Entonces, él dice, o para no entrar en lo que ya les había mencionado, en afirmar que al no existir una unidad, por decirlo así, o al no existir, o al no afirmar que, que este mundo está quieto, por decirlo así, porque Heráclito dice que todo es movimiento, él dice que este movimiento tiene una causa, que no es algo caótico. Y a esto él le llama logos, que es una razón. O sea, este movimiento de la realidad, este devenir, tiene una razón. O sea, no es algo caótico, no caemos en una imperfección, por decirlo así, ¿verdad? No es algo caótico, no es algo inestable, sino que este movimiento o este devenir del cosmos y de la realidad tiene una razón eterna, dice, y todo está regido por esta razón, que es, como dice, una ley preside, impulsa y regula todas las mutaciones, permaneciendo ella misma inmutable e inalterable. Todas las cosas se mudan, todas las cosas se cambian, pero esta ley o este logos nunca cambia, ¿verdad? Entonces, acordémonos de esta palabra, porque podría confundirnos con otras. Para Heráclito, lo que nunca se va a mudar es el logos. O sea, todas las cosas en este universo pueden cambiar. Yo puedo cambiar, ustedes pueden cambiar, este mundo puede cambiar para Heráclito, ¿verdad? Pero este logos o esta razón del por qué, o esta razón que preside y que impulsa todas las cosas, nunca de los nunca va a cambiar. O sea, esto va a ser siempre inmutable e inalterable. Bueno, creo que hasta acá llegamos con Heráclito. ¿Qué es lo que debemos de recordar de Heráclito, verdad? Heráclito no perteneció a ninguna escuela, Heráclito era de Éfeso, eh, era de alguna manera contemporáneo de Parménides, le llamaban Heráclito el Oscuro, y él afirmaba todo fluye, panta rey, acuérdense de ese término, panta rey, todo fluye. Y luego hablábamos del devenir, el devenir que era de alguna manera representado por el fuego, ¿verdad? Ese fuego que se mueve, que quema y que va cambiando. La realidad es cambiante y mutable, acuérdense de eso, acuérdense de la frase, la guerra es el padre de todas las cosas. Es decir, discordia, contrariedad es el origen de todo el mundo. Acuérdense también de esa frase porque suele ser a veces tópicos de exámenes, ¿verdad? Y los tipos de conocimiento, sensitivo y racional, para él existían, o sea, podemos conocer a través de los sentidos y a través de la razón. Ambas no están como que una vedada y otra no, sino que
que ambas de alguna manera ayudan a comprender el cambio que ocurre en el mundo, ¿verdad? Que lo que el fluir o el devenir de la realidad, que él afirmaba que sí existía. Y ley cósmica, logos. Todo, absolutamente todo va a cambiar menos esta ley, que es inmutable e inalterable. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora al siguiente tópico. Como les dije, tienen que leer o empezar a leer los materiales, eh, empezar a hacer esquemas, ¿verdad? La única forma de aprender un poco filosofía, porque ciertamente tiene sus complicaciones, no es realmente una materia fácil, pero con ese material que ustedes tienen, todos llegamos a ingresar a la facultad con ese material. Entonces, eh, para mí es importante que lean ese material, hagan sus anotaciones, sobre todo relacionen términos, relacionen filósofo con términos, con frases, que a mí parece que es la única manera de que nos quede algo, porque el examen, ya como les había mencionado en la clase pasada, se trata de selección múltiple, ¿verdad? Entonces, no vamos a escribir más que comprender y memorizar ciertas cuestiones, ¿verdad? Y lo que nos cuesta un poco comprender, entonces, bueno, memorizar ciertos términos y anclarlos con estos filósofos como para que de algo nos ayude, ¿verdad? Entonces, pasamos de Heráclito a Parménides. Parménides es de la ciudad de Elea. Decía al material que Parménides era de alguna manera contemporáneo a Heráclito. Muchos creen que Parménides es como que hace una especie de refutación acerca de las afirmaciones de Heráclito. Pero también no solamente acerca de las afirmaciones de Heráclito, sino también acerca de otras tradiciones, como por ejemplo la pitagórica. Y eso vamos a ir viendo ahora. Bueno. Entonces, dice nuestro material, esto también yo lo saqué del material oficial de la facultad. Dice, hay un brote filosófico fundamental en la Magna Grecia después de la escuela de Mileto. Entonces, escuela de Mileto, cuando digo escuela de Mileto, me refiero a la escuela jónica. Entonces, por un lado estaba la escuela jónica, la escuela milesiana o la escuela de Mileto, y por otro la escuela de Elea, Parménides de Elea. ¿Verdad? Entonces la escuela de Elea, que tiene su centro en Parménides y sus continuadores principales en Zenón y Meliso. Ojo con eso, ustedes deben recordar, de hecho, que hay una parte dentro del material que estuve mirando donde citan todos los filósofos cosmológicos, ¿verdad? O de la corriente, por decirlo así, los presocráticos que son vistos como filósofos cosmológicos. Esa lista es importante que ustedes vayan mirando, ¿verdad? Luego de presentar todo esto, les puedo mostrar más o menos en qué apartado está, porque si bien no vamos a hablar de todos los filósofos, no está dentro del programa hablar de todos los filósofos presocráticos, de igual manera puede aparecer en el examen. Entonces, ese apartado del, del material es importante que lo lean. Voy a ver si puedo mostrarles ahora. A ver un poco.
Bueno, me estoy yendo al material que ustedes tienen como material oficial y les menciono está en la página 8, ¿verdad? Pertenecen a esta etapa en la escuela de Mileto, después está la escuela de Lea, y acá hablamos de Empédocles, Genófanes, Anaxágoras, Arquelao. Estos filósofos nosotros nos vamos a estudiar, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo tengan a la vista, ¿verdad? O lo tengan leído y estudiado. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver dónde me quedé. Bueno, estábamos en Parménides entonces. Parménides de Lea, él pertenece a la escuela de Lea, obviamente. ¿Y quiénes más pertenecen? Zenón y Meliso. Entonces, podemos tener estos temas como tema de examen, por lo que es importante que no dejen pasar estas cuestiones, ¿verdad? De que en la escuela de Lea, aparte de Parménides, está Zenón y Meliso. No vamos a hablar de Zenón y mucho menos de Meliso, ¿verdad? Pero consideren que forma parte de la escuela y que puede ser un tema. Bueno, luego dice Parménides es el filósofo más importante de todos los presocráticos. Esto dice el material. Significa en la historia de la filosofía un momento de capital importancia, la aparición de la metafísica. Bueno, ustedes recuerdan que en la clase anterior estuvimos mirando así muy, muy rápidamente o muy brevemente sobre la división de o los temas que aborda la filosofía, y uno de esos temas es la metafísica. La metafísica que podemos considerar como más allá de la física, es decir, no solamente aquello que podemos, por decirlo así, comprender con los sentidos, sino también un poco con la razón, ¿verdad? Aquello que conforma la realidad del ser humano, pero que tiene que ver más allá de la física, o comprensión de lo abstracto. Eso sería un poco la metafísica para no complicarnos mucho. Entonces, Parménides es considerado el filósofo más importante de todos los presocráticos, porque de alguna manera con él aparece la metafísica, ¿verdad? Entonces, esta cita o esta parte no está, o no lo van a encontrar en el libro. Esto también yo lo saqué de Guillermo Fraile. En su Historia de la Filosofía dice: Parménides establece su dilema entre ser y no ser, pretendiendo que hay que elegir forzosamente entre uno de los términos de la alternativa. Bueno, si me esperan un ratito, debo tomar un poco de agua. Bueno, es como para introducirnos al tema, ¿verdad? A esta antítesis ontológica añade otra paralela en el orden nociológico, distinguiendo entre conocimiento sensitivo, engañoso, fuente solamente de opinión, y conocimiento racional, que es el único que proporciona la verdad. O sea, cuando hablamos de ser y no ser, hablamos de una cuestión que tiene que ver con la realidad. Por eso dice antítesis ontológica. Es decir, cuando tenemos este término de ontología, acuérdense que la metafísica se divide en ontología, metafísica específica, ¿verdad? Y la ontología tiene que ver con la realidad, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de ser y no ser, hablamos de, o eso es lo que dicen los teóricos, Parménides habla de la realidad, de lo que es y de lo que no es. Pero también cuando tenemos este dilema de entre ser y no ser, él también añade
añade cuestiones que tienen que ver con la nociología, y que era lo nociológico, era el conocimiento. Él distingue entre el conocimiento sensitivo y el racional. De alguna manera es como que reconoce o afirma que existen ambos conocimientos, pero su postura no es como la de Heráclito. Heráclito decía que de alguna manera lo sensitivo me llevaba a lo racional, o me llevaba a afirmar eso que la mente o que la razón me está mostrando, ¿verdad? O puede corregir, ¿verdad? Si yo estoy viendo un fenómeno, la razón puede corregir eso. Puede corregir y decir, no, es esto, ¿verdad? Entonces, Heráclito veía que ambos eran fuente de conocimiento, y de alguna manera era como que nos ayudaba a afirmar que esta realidad era una realidad cambiante. En cambio, Parménides dice que el conocimiento sensitivo es un conocimiento engañoso y fuente de opinión, que no sé si más adelante creo que vamos a ver fuente de opinión que le llamaban doxa, y conocimiento racional, que es el único que proporciona la verdad. Entonces él se posiciona o dice que la única forma de llegar al conocimiento verdadero es a través del conocimiento racional. Y dice también descalifica por completo el testimonio de los sentidos, que atestiguan la existencia de las cosas particulares y del movimiento. Acá, cuando decimos cosas particulares y del movimiento, es como que, bueno, descalifica por completo el testimonio de los sentidos, que atestiguan la existencia de las cosas particulares y del movimiento. Lo que quiere decir es que la posición de Parménides es un tanto antagónica con la pitagórica. ¿Se acuerdan que de alguna manera Pitágoras y los anteriores filósofos decían que existían cosas particulares, ¿verdad? Que nacían de un ente eterno. En el caso de Pitágoras era el número era el uno universal, o era el uno del cual nacían las particularidades o la realidad. Entonces es como que de alguna manera Parménides critica esa postura o está en contra de esa postura. Entonces dice, él está en contra de los sentidos que atestiguan la existencia. O sea, los sentidos nos engañan a nosotros y nos dicen que de alguna manera existen las cosas particulares y que existe el movimiento. Y que existe el movimiento, me corrijo. Para Parménides, eso es mentira. Los sentidos son engañosos. O sea, para él no existen las cosas particulares y tampoco existe el movimiento. Y acepta solamente el testimonio de la razón, que según él revela la existencia del ser uno, eterno, indivisible e inmóvil. La consecuencia es un monismo estático absoluto, con la supresión de la realidad de los seres particulares y el movimiento. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo acá entonces, verdad? Que Parménides dice que no podés moverte, o la realidad no puede estar entre el ser y no ser. Para él, uno solamente debe ser. En todo caso, va a ser el ser. Y también nos dice que la única fuente de conocimiento real, verdadero, es el conocimiento racional. Que los sentidos a nosotros nos engañan y nos muestran que existen cosas particulares y que también aparentemente existe el movimiento. Pero en realidad, según él, ambas cosas no existen. Por eso, la filosofía de Parménides es entendida como monismo estático. Monismo, ¿en qué sentido? En que ciertamente existe una causa de todas las cosas, que va a ser el ser, según algunos autores. Entonces, por eso hablamos de un monismo. Pero no es un monismo al estilo de Heráclito. Como ya veníamos viendo, para Heráclito existía el movimiento, y de alguna manera él decía, o podemos afirmar, que la arjé era el fuego y que existía un devenir. Para él no, para él todo lo que sea movimiento
y particularidades no existen. Entonces, hablamos de un monismo estático absoluto y entonces suprimimos de la realidad todos los seres particulares y por tanto también el movimiento. Bueno, esta cita, ya como les mencioné, no está en el libro, pero a mí me parece muy importante que lo aclaremos un poco porque es como que así vamos a comprender lo que viene también, ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestro material se nos presenta este escrito. Dice, las tres vías. Se conservan considerables fragmentos de un poema de Parménides, que se conoce con el título tradicional Sobre la naturaleza. Dentro de, o sea, este escrito es un poema en el cual en un carro, dice, arrastrado por fogosos caballos, marcha el poeta por el camino de la diosa. Bueno, este poema es un poema un tanto alegórico. El poeta es transportado por caballos y va hacia el camino de la diosa en las puertas, dice más o menos, de entre el día y la noche. Día y noche simbolizan esta cuestión de contrarios, ¿verdad? Y en esta alegoría él tiene una revelación, el poeta tiene una revelación. Entonces dice, en la primera parte del poema habla la diosa de dos vías. Dice, la primera vía es la vía de la verdad, la vía del que es y que es imposible que sea. Bueno, básicamente en el poema hablamos, o Parménides hace una declaración de qué es y qué no es. La segunda vía es la vía imposible, es la vía del que no es y que resulta imposible que sea. Esta vía es impracticable, pues lo que no es no se puede conocer ni expresar, es decir, de la nada, nada podemos decir, ¿verdad? Entonces, este poema lo que dice es, lo que es, y lo que no es porque no puede ser, o de alguna manera a veces lo relacionamos o lo decimos, el ser es y el no ser no es, porque no puede ser. Acuérdense de esa frase porque suele salir también en los exámenes, ¿verdad? Esta sentencia es siempre de Parménides y tiene un significado, ¿verdad? Entonces, nuestro material lo divide así como vías, las vías para conocer la verdad. Entonces, la primera vía, lo que es, y es imposible que no sea, ¿verdad? O cuando digo Claudia es Claudia y es posible que sea Juan, ¿verdad? Es algo un tanto lógico, ¿verdad? Entonces, esa primera sentencia es la vía de la verdad. La segunda vía es una vía imposible, donde dice el que no es y que resulta imposible que sea. Bueno, en la segunda parte del poema habla de la tercera vía, la vía de la opinión de los mortales. Es la vía del que es y no es. Son de interpretación del movimiento, de la variación, no desde el punto de vista del nous. Acá se introduce una nueva palabra que tenemos que saber que nous significa pensamiento, ni del ser, ni de la sensación, ni de las cosas. Es la vía de los sentidos, es la vía de la opinión o de la doxa. Bueno, entonces, en este poema, Parménides nos quiere mostrar la vía de la razón, que es la única que nos conduce a la verdad. Por eso la diosa nos dice que lo que es y lo que no es porque no puede ser, ¿verdad? O el ser es y el no ser no es porque no puede ser. Bueno, tenemos un esquema dentro de nuestro libro que a mí me parece bastante interesante porque es como que explica esto, ¿verdad? Acá, en cuanto a objeto,
en cuanto a tema o tópico de este poema, perdón, el objeto es el ser, según este autor, ¿verdad? Entonces, el ser y el segundo objeto son las cosas, dice, ¿verdad? Entonces, el ser, a través del método racional, a través del pensamiento o a través del nous, nosotros inferimos y vemos, inferimos una vía de la verdad, del ser o de lo que es, ¿verdad? Y también vemos o inferimos lo que no es o del no ser, ¿verdad? Y tenemos otro método que es de las sensaciones y el objeto son las cosas ya, ¿verdad? Ya no es el ser, no es lo que es, por decirlo así, no es algo abstracto, sino más bien de las cosas movibles, por decirlo así. Entonces, para Parménides, las sensaciones o los sentidos son una vía de opinión o del absurdo, porque solamente por medio de los sentidos nosotros creemos que lo que es y no es a la vez. Por eso él habla de la doxa, o sea, de la opinión. Lo que quiere decir esto es que nosotros cuando observamos un fenómeno y nos guiamos por nuestros sentidos, vamos a tener esa conclusión de que las cosas se mueven, ¿verdad? Esto es lo que dice Parménides, ¿verdad? Obviamente esto no se aplica ya al siglo XXI ni a siglos anteriores, ¿verdad? Pero él pensaba o él negaba el cambio y el movimiento. Entonces, él creía que esa era una vía de opinión y por tanto de absurdo, porque no podemos ser y no ser, no podemos estar transitando entre ser y no ser. Entonces, la única vía de la verdad es a través del pensamiento o del nous, que es donde sí reconocemos que lo que es, ¿verdad? Es un tanto, eh, ¿cómo, ¿cómo denominarlo? Es un tanto poético o no sé, como que se presta de repente a muchas confusiones, pero lo que tiene que quedar acá, en primer lugar, es la frase, ¿verdad? Lo que es, y básicamente ahí ya tenemos todo, ¿verdad? Eh, lo que es. Juan no puede ser Pedro, ¿verdad? El perro no puede ser el gato, o sea, lo que es. Y este es un principio también de la lógica, que creo que más adelante vamos a verlo, ¿verdad? Y lo que no es, no es. Entonces tenemos una sola vía, que es la vía de la verdad. La razón o el pensamiento también nos muestra que existe una vía del imposible, de lo que no es. Que eso podemos inferirlo o determinarlo por medio del pensamiento, ¿verdad? Entonces, esto también está en el libro. Dice, como se fijarán, estrictamente son solo dos vías, la vía de la verdad y la vía de la opinión, dice. Y si se convierten en tres es porque la primera, la del ser, se haya dividida en dos, lo que vemos acá, ¿verdad? La vía del ser es una, la verdad, lo que es, ¿verdad? Pero lo que es y lo que no es, no es, porque es imposible, porque no puede ser. Bueno, dice entonces, y se convierten en tres porque la primera, la del ser, se haya dividida en dos, aunque una resulte inexistente. O sea, la segunda vía obviamente es impracticable, la vía del no ser. A la vía de la opinión que corresponde al mundo nuestro, donde todo cambia, donde las cosas son y dejan de ser como productos del movimiento, se la denomina también la vía del absurdo, porque es un absurdo afirmar que el ser es y el ser no es. Viola el principio de identidad y el de contradicción, o sea, el de no contradicción en realidad. Esto yo lo copié así tal cual, pero el segundo principio lógico es en realidad el de no contradicción. De este modo, Parménides fue el primero que dividió la realidad en dos mundos, el mundo del intelecto y el mundo de los sentidos. Es lo que le mencionaba, ¿verdad? Para él, la única forma de comprender, por decirlo así, la realidad
es a través del nous o del pensamiento. Todo lo que nos proporciona los sentidos, cuyo objeto son las cosas, es una vía de opinión o de absurdo. Entonces, de este modo, Parménides fue el primero que dividió la realidad en dos mundos, el mundo del intelecto y el mundo de los sentidos. Con esto va a imprimir su impronta en toda la filosofía griega, especialmente en la platónica. Además, con el ser es y el no ser no es, descubre el principio lógico de identidad. Es lo que le decía ahora. Existen varios principios lógicos. El primero es el principio de identidad, o sea, lo que es, como les decía, Juan es Juan y Juan no puede ser Pedro, ¿verdad? Y con este principio va a formular todo su trazado teórico sobre el ser. Además, este principio es lo que identifica el ser con el pensamiento, ¿verdad? El ser y el pensar son una y la misma cosa, según Parménides. O dicho de otra forma, la nada no se puede pensar porque no existe. Solo se puede pensar lo que existe, el ser, que resulta lo contrario de la nada. Bueno, acá quizás nos parezca un tanto complicado esto de pensar entre el ser y la nada, ¿verdad? Y porque es una cuestión un tanto también, no sé, a ver cómo explicarles. Tiene que ver un poco con el proceso de comprensión de la realidad, pero también un poco con la comprensión de las palabras mismas, ¿verdad? Cuando decimos el ser y el pensar son una y la misma cosa. O sea, cuando yo pienso sobre la existencia o pienso sobre algo, es porque ese algo existe, mi pensamiento existe y esa cosa, por decirlo así, existe. Todo lo que yo piense de alguna manera existe, ¿verdad? Llámese, no sé, si pienso, por ejemplo, en un unicornio, ciertamente ese unicornio no tiene una existencia material, ¿verdad? No sabemos que no existe en la realidad, pero sí tiene una existencia intelectual, por decirlo así. Sí existe en la imaginación o en los cuentos o lo que sea, de alguna manera es una existencia. Pero cuando hablo de la nada, cuando hablo de aquello que no puede existir ni en este mundo material, por decirlo así, ni en este mundo de las ideas, es una nada y por tanto no existe. Y yo no puedo pensar algo que no existe. Básicamente eso es lo que dice. No sé si por ahí lo complico más, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablamos del ser, y el pensar son una y la misma cosa, hablamos de lo que existe, ¿verdad? Y cuando digo existencia o cuando digo existir no me refiero solamente a las cosas físicas de este mundo, sino también a las cuestiones que podemos pensar, a las cuestiones inventadas, por decirlo así, pero que están dentro del razonamiento, ¿verdad? Por decirlo así, los números como tal no tienen una existencia más que en abstracta, ¿verdad? Pero existen porque tienen una existencia inmaterial y están en nuestro ¿cómo llamarlo? Nuestro intelecto, lo podemos inteligir de alguna manera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la nada, por decirlo así, ¿verdad? O de algo no existente desde ningún punto de vista, entonces no podemos pensar en eso que no existe, dice él, ¿verdad? Bueno, y acá también, el ser y la nada son dos cuestiones contrarias, ¿verdad? El ser, todo lo que existe, llámese existencia física, material, existencia abstracta, y lo que no existe, ¿verdad? Lo que no se puede siquiera nombrar porque no tiene ninguna existencia en ningún plano, ¿verdad? Bueno, de este principio, de este poema, de lo que es y lo que no es, no es, eh, y de estas vías hablamos un poco del ser, ¿verdad? Lo más importante que tenemos que recordar de Parménides es que él es el primero que de alguna manera habla del ser. Propiamente, él no habla en términos del ser es y el no ser no es, sino él lo único que afirma realmente es lo que es y lo que no es no es.
Pero bueno, los teóricos, los intérpretes nos enseñan un poco estas vías, que es al fin y al cabo lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y memorizarnos un poquito, ¿verdad? Existen 3 vías: la vía de la verdad, la vía del imposible. Cuando hablamos de verdad o vía de imposible, nos estamos refiriendo un poco al proceso del pensamiento, y ahí acoplan un poco con el término nous. Y hay una vía de la opinión o del absurdo, que tiene que ver con las cosas, ¿verdad? Y estas cosas son de alguna manera procesadas por las sensaciones o los sentidos, ¿verdad? Que para él es la vía de la opinión. Bueno, luego de esto vamos a ver los atributos del ser. Parménides dice: en virtud de este principio de identidad, de que el ser es y no ser no es, podemos predicar de él ciertas características esenciales. El ser es único, eterno, inmutable, ilimitado e inmóvil. Bueno, esto suele ser tema de examen, entonces es importante que recordemos los atributos del ser. Es único, es eterno, inmutable, ilimitado e inmóvil. El primero dice, es único. No puede haber más que un solo ser. Porque supongamos que haya 2 seres, dice, ¿qué es lo que se separaría un ser de otro? Fuera del ser no existe nada. Por lo tanto, lo que les separaría a ambos sería el no ser, o sea, la nada. Con esto caemos en un absurdo lógico, porque el no ser no existe. Por lo tanto, solo nos cabe proclamar la unidad del ser. El ser es único, uno. Afirmar lo contrario sería sostener el absurdo de conferirle ser al no ser. Entonces, teniendo en cuenta siempre su principio de lo que es, entonces él se atribuye que uno de los atributos es único, ¿verdad? Es único porque, bueno, si son 2 seres o son 3 seres, entonces existe la nada entre ellos, ¿verdad? O uno de los 2 va a ser un no ser, ¿verdad? Entonces es algo ilógico, él dice. El segundo, el segundo atributo del ser es: el ser es eterno. Si no lo fuera, tendría principio y tendrá fin, dice. Si tiene principio, es que antes de principar el ser, había el no ser, dice. Pero ¿cómo podemos admitir que haya el no ser? Admitir que haya no ser es admitir que el no ser es, dice, ¿verdad? O sea, aquello que negamos, al final vamos a estar admitiendo. Entonces, y admitir que el no ser es tan absurdo como admitir que este cristal es verde y no verde. O sea, decir que es esto y también no es esto, dice. Entonces el ser es y el no ser no es. Por consiguiente, antes de que el ser fuese, había también el ser. Es decir, el ser no tiene principio. Por la misma razón no tiene fin. Y luego dice otra vez, porque si tiene fin, es que llega un momento en que el ser deja de ser. Y después de haber dejado de ser, que hay el no ser, dice. Entonces tenemos que afirmar el ser del no ser, y esto es absurdo. Por consiguiente, el ser es, además de único, es eterno. ¿Qué quiere decir todo esto? Así que parece así una especie de poema confuso. Lo único que nos debe de quedar acá es que el ser es eterno, porque si él tuvo un inicio, quiere decir que antes de ese inicio hubo una nada, o sea, un no ser. Entonces él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, porque si admitimos que tiene principio y que tiene fin, vamos a entrar en contradicción. Vamos a afirmar que antes del ser hubo un algo, y ese algo era que él no era nada, y después fue ser. Y si muere, por decirlo así, va a haber otra vez una nada, o sea, un no ser. Entonces, eso es ilógico. Bueno, el tercer atributo es que el ser es inmutable. El ser no puede cambiar, porque todo cambio del ser implica el ser del no ser, puesto que todo cambio es dejar de ser lo que era para ser lo que no era.
Y tanto en el dejar de ser como en el llegar a ser, va implícito el ser del no ser, el cual es contradictorio. O sea, cuando cambiamos, dejamos de ser una cosa para ser otra, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, este ser no puede tener un atributo de ser mutable, porque al ser mutable va a entrar en contradicción entre el ser y el no ser. Entonces, el tercer atributo es inmutable por esas causas. El cuarto atributo, el ser, es ilimitado, no tiene límites, es infinito. O dicho de otro modo, no está en ninguna parte. Estar en una parte es encontrarse en algo más extenso y por consiguiente tener límites. Pero el ser no puede tener límites, porque si tiene límites, llegamos hasta esos límites y supongamos en esos límites. ¿Qué hay más allá de esos límites? El no ser. Pero entonces tenemos que suponer el ser del no ser más allá del ser. Por consiguiente, el ser no puede tener límites. Y si no puede tener límites, no está en ninguna parte y es ilimitado. O sea, cuando decimos que el cuarto atributo es limitado, en realidad hablamos de límites en el sentido de estar en un lugar. Porque obviamente al estar en un lugar quiere decir que, por decirlo así, yo estoy en esta silla o estoy en una pieza, la pieza más grande que yo, ¿verdad? Si no, no hubiese entrado ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el ser es ilimitado porque él no, o sea, no, tipo, fuera de él no puede haber nada. En ese sentido, hablamos de que el ser es ilimitado, no tiene límites, es infinito, no puede estar en ninguna parte, abarca todo de alguna manera. El quinto, el quinto principio es que el ser es inmóvil. El ser no puede moverse, porque moverse es dejar de estar en un lugar para estar en otro. Pero ¿cómo puede ser esto si el ser es ilimitado e inmutable, como acabamos de ver? ¿Cómo puede predicarse el ser, el estar en un lugar? Pregunta, ¿verdad? Estar en un lugar supone que el lugar en donde está es más amplio, más extenso que aquello que está en el lugar. Por consiguiente, el ser, que es lo más extenso, ya como habías mencionado, lo más amplio que hay, no puede estar en ningún lugar. Y si no puede estar en ningún lugar, no puede dejar de estar en un lugar. Ahora bien, el movimiento consiste en estar estando, en moverse, obviamente, es dejar de estar en un lugar para estar en otro lugar. Por tanto, o luego el ser es inmóvil, o sea, el ser no puede moverse. Y acá es como que de este principio va al otro también, ¿verdad? Y también, obviamente, el ser no puede moverse porque si no entraría en contradicciones de alguna manera también es como que apoyaría la teoría de Heráclito, que todo es movimiento. Entonces lo que es no se mueve, lo que es lo que existe según Parménides, así tal cual, y tiene todas estas atribuciones. Es eterno, es inmutable, ilimitado, inmóvil. Bueno, de mi parte me gustaría dejar acá porque luego de esto entramos con la escuela sofista. Entramos en el periodo antropológico. Es un periodo bastante largo y honestamente ya me estoy quedando un poco sin voz, entonces me gustaría que lo dejemos hasta acá, ¿verdad? También me pueden enviar sus consultas, llámese al privado, de por ahí si algo quedó un tanto confuso, yo les animo a que empiecen ya a leer si todavía no lo hicieron y que vayan marcando o haciendo sus esquemas, ¿verdad? Filosofía, como les mencioné, es un poco complicado realmente, pero con una buena lectura de ese material y anotando ciertas cuestiones vamos a tener un buen examen, ¿verdad? Entonces, de mi parte, hoy terminamos el periodo cosmológico. La otra clase vamos a entrar ya en el periodo antropológico que empieza con los sofistas y luego vamos a ir a Sócrates y Platón. Quizás ya entremos un poco en Aristóteles, ¿verdad?
Entonces, dejamos hasta acá. También adicionalmente yo les preparé un pequeño ejercicio, creo que tienen 6 preguntas, como para que vayamos pensando un poco de cómo se nos va a presentar el examen. Vayamos ejercitándonos con eso, porque también hay veces que eh, nos desesperamos o pensamos casi tal cual, tenemos que saber todo esto y queremos memorizar y de repente hay ciertas cosas que son un poco complicadas porque son un tanto abstractas en realidad, sobre todo a partir de Parménides, ¿verdad? O sea, Parménides sobre todo siempre es complicado porque los términos que él utiliza va más allá un poco de lo que antes estuvimos viendo. Él ya no se centra tanto en la cuestión de, por ejemplo, el aire, que nosotros sí podemos comprender o podemos de alguna forma hacer analogías y decir si el aire podría ser un principio por esto y lo otro. No, él va a cosas más abstractas, entonces es como que cuesta un poco más. Pero bueno, les animo a que sigan leyendo, me envían cualquier consulta que tengan y eso. Adicionalmente a este video les va a llegar entonces un ejercitario para que vayan practicando y eso entonces nos encontramos el próximo martes ya con el periodo cosmológico, antropológico, perdón. Terminamos el periodo cosmológico, entonces iniciamos el periodo antropológico. Y bueno, sería entonces hasta aquí.